Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero ofrecer y les quiero incentivar a que como colombianos tengamos inversiones en el extranjero y veamos los beneficios que estos tienen. Antes de empezar, quiero hablar acerca de los países y de los índices a tener en cuenta a lo largo de esta exposición. Como primer país tenemos a Estados Unidos, un país fuerte, norteamericano, y con base al índice de S&P 500. Alemania, un país europeo que tendrá como índice el DAX. Brasil, el cual ya tiene más relación con Colombia, tendrá como índice el Bovespa. Y en cuanto a Colombia, será utilizado el Colcap con fines de comparación frente a los demás países y a sus índices. Las fechas y los rangos utilizados van a ser de 20 años, de 2003 a 2023. Primero quiero hablar acerca de los rendimientos que generaron estos índices. De forma general, en cuanto a los 20 años, podemos ver notoriamente cómo los demás países tienen un mayor crecimiento y un mayor rendimiento a lo largo de esos 20 años. Y además algo atractivo para Colombia, y es que además de poder generar mayores rendimientos en una moneda extranjera, también se generan rendimientos frente a la tasa de cambio. Esto, como ya les mencioné, dentro de los 20 años, ya que en el periodo 2003-2013 Colombia tuvo un mejor rendimiento frente a otros países y de hecho no le sacó provecho a la tasa de cambio. Sin embargo, esto se diferencia mucho frente al otro periodo 2014-2023, en donde Colombia tuvo un rendimiento negativo, mientras que los demás países tuvieron un rendimiento positivo. Y además, gracias a esa devaluación se generan momentos atractivos frente a la tasa de cambio, en donde nuevamente, así como se dio de forma general en los 20 años, en este periodo se ofrecen unos mayores rendimientos y además estos crecen aún más con la tasa de cambio. Y además podemos identificar algo atractivo, y es que a pesar de que el índice colombiano tuvo un rendimiento negativo, gracias a una inversión extranjera, este rendimiento se contrarresta y de hecho, a pesar de tener rendimientos negativos en un índice, genera muchos más rendimientos positivos en los otros. Algo importante a hablar además del rendimiento es los riesgos que este conlleva, por lo que es muy importante tener en cuenta el share ratio. Aquí podemos ver cómo es notoriamente el share de los demás países frente a Colombia mucho mayor. Esto se demuestra la solidez política que tienen los demás países frente a Colombia y la solidez empresarial que también existe dentro de los países. Y de hecho, si vemos ya este ratio en cuanto a pesos colombianos, como sigue siendo atractivo una inversión extranjera y traerla a Colombia, y como esta inclusive tiene un mejor relación rendimiento-riesgo. Y algo importante también hablar es acerca de la correlación que existe, ¿cierto?, entre los países. Y como bien miramos los rendimientos, si bien Colombia tuvo un rendimiento negativo, los demás países tuvieron un rendimiento positivo. Eso sí, países como Estados Unidos, si bien tuvieron un rendimiento positivo, este fue muy bajo. Y se ve que gracias a este rendimiento bajo de Colombia, se generaron ganancias, o es muy atractivo la tasa de cambio. Ya en cuanto netamente a la correlación, podemos ver que Brasil
va a ser la que más correlación va a tener. Y esto dada pues la cercanía geográfica que Colombia y Brasil tienen. Sin embargo, en cuanto a los demás países, tanto Alemania como Estados Unidos, podemos ver unos niveles medios de correlación, pero algo atractivo es que a medida que ha pasado el tiempo podemos ver que esa correlación ha disminuido, lo cual significa que estos países pueden servir como atractivo colchón o atractivo diversificador del portafolio, en donde si bien el índice colombiano no rente la forma esperada, los demás índices extranjeros, eh, permitan esa compensación en cuanto a esa caída del índice colombiano. Y ya como tal, para formar un portafolio, quiero tener en cuenta el S&P 500, el índice estadounidense. En estas dos tablas podemos ver en la izquierda los rendimientos anuales que genera el S&P 500 en dólares, la tasa promedio anual de cambio que hubo entre el dólar y el peso colombiano, y frente a esto ya tener cómo actúa el S&P 500 frente al peso colombiano y cómo el Colcap tuvo sus rendimientos en la misma brecha de años. Al lado derecho podemos ver la diferencia que existe, lo que genera esa tasa de cambio frente al S&P 500 dolarizado y un S&P 500 en pesos colombianos. Y cómo genera un exceso de retorno el S&P 500 frente al Colcap. Si bien han tenido años negativos en donde el Colcap genera mayores rendimientos en promedio, el cual es de un 6%, el exceso es mayor. Es decir, el S&P 500 tiene una mayor capacidad de generar mayores rendimientos que el Colcap. Algo que vimos en la gráficas pasadas en cuanto a rendimientos. Y eso demuestra nuevamente lo atractivo que puede ser tener una inversión extranjera, y en este caso netamente en Estados Unidos. Por lo que también quiero traer a colación la frontera eficiente que se genera juntando tanto el S&P 500 como el Colcap. Detalles a destacar, y es que lo que más me va a generar retorno es el S&P 500, gracias a lo que es las empresas estadounidenses, gracias a lo que es la estabilidad política de Estados Unidos y cómo está comparada a la estabilidad política y empresarial de Colombia, es mucho mejor. Algo a resaltar es que si bien el S&P 500 me genera un mayor rendimiento, no me genera un menor riesgo, por lo que y no me genera una menor pérdida, por así decirlo, por lo que se vuelve atractivo ya combinar esos dos índices, donde puedo tener un retorno atractivo con un riesgo aceptable, por lo que esta frontera eficiente se ubica dentro de un porcentaje del S&P 500 del 60% y del Colcap del 40%. Ya para concluir, podemos ver fuertes razones para tener inversión extranjera gracias a esa diversificación, y gracias a esa diversificación que podemos mitigar y reducir ese riesgo político que hay en Colombia, ese riesgo empresarial, y cómo dentro de todo sacarle provecho a eso frente a la tasa de cambio. Y además de que los demás países generan rendimientos mayores, netamente de la inversión se pueden sacar rendimientos mucho más grandes
gracias a la tasa de cambio. Eso es todo por esta exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Camilo Barón. Muchas gracias.